Mi nombre es Bruno Sebastián Villanueva Barrón. Soy estudiante del Instituto Politécnico Nacional en la licenciatura de Ingeniería Aeronáutica. Actualmente curso el tercer semestre. He tenido un desarrollo excepcional hasta el momento en el desarrollo de mi carrera. Y yo soy un ex participante en Olimpiada de Matemáticas. Tuve niveles satisfactorios de desarrollo a nivel estatal, y me he desarrollado principalmente en el área de las matemáticas, tanto en mi carrera como en el nivel bachillerato, principalmente en lo que corresponde al área de álgebra y del cálculo infinitesimal. Y agradezco a Cristian por la invitación que me ha hecho para esta entrevista. Primeramente, Bruno, pues muchas gracias por acceder a esta entrevista. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es una integral y qué nos representa gráficamente? Una integral. El concepto de integral va principalmente desde una abreviación de una suma de infinitos sumandos. ¿Qué quiere decir esto? Que desarrollado un poco más para que sea entendible a los que escuchen esto, es como sumar las pequeñísimas partes que hay sobre, sobre un cierto tipo de suma que se quiera realizar. Pero estas pequeñísimas partes no representan prácticamente una cantidad cero, pero tampoco una cantidad que se pueda verificar con alguna forma numérica. Es como decir un infinitesimal de una función. Es como decir una cantidad mayor que cero, pero menor que el 0.00001, siguiéndome con ceros de infinitos. Gráficamente, ¿qué representa? Representa el área bajo la curva de una función determinada, ya sea en 2 dimensiones o 3 dimensiones, una mayor cantidad de dimensiones, ya sea bajo una curva o en este caso bajo un plano como tal. Eh, en el caso del cálculo infinitesimal, se puede expresar mucho de tal manera que esto represente, tal vez en unos casos, no el área necesariamente bajo la curva, sino entre el eje de las abscisas y prácticamente lo que es la función, ya sea si en este caso la función es negativa o de alguna otra manera. En la aplicación directamente del cálculo integral, ¿tú cómo identificas qué tipo de integral estás por resolver? En la aplicación principalmente se sabe el tipo de integral que se va a resolver según la simbología que se tiene como tal en la integral, el tipo de función o las cantidades que también se pudieran ver en esta. ¿Qué quiere decir esto? Primero se puede identificar el tipo de integral según lo que se tiene en el símbolo de integral, ya sea simple, cuando solo se encuentra el símbolo integral solo, o sobre un área cerrada, como también se le conoce como integral cerrada, que es cuando tiene un círculo cruzado al símbolo. Este último fue considerado un concepto más ambientado a la cuestión de la electricidad y el magnetismo, y tiene más aplicaciones en esto, para poder cumplirlo principalmente lo que son las leyes de Maxwell. Otra forma de poder determinar qué tipo de integral es si es definida o indefinida, ya sea si esta tiene las cantidades representadas o no, según en el símbolo de la integral misma. También otra forma de identificarlo es según la cantidad de símbolos de integral que se tienen, ya sea una integral simple o una integral múltiple, donde puede haber integrales dobles, triples, etcétera. O otro tipo de forma de identificar qué tipo de integral se está realizando es según lo que se tiene para integrar la función como tal, donde puede ser lo que son fracciones parciales, pues, que son los métodos, fracciones parciales, sustitución simple o cambio de variable también conocida por otros, sustitución trigonométrica, donde se hace el uso del apoyo del teorema de Pitágoras para esto, y las funciones trigonométricas. También puede ser integración trigonométrica directa o puede ser integración por partes. Ok, muchas gracias. Y tengo entendido que dentro de tu ingeniería hay infinidad de aplicaciones del cálculo. Entonces, a todo esto, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva del cálculo en el cambio del nivel bachillerato a estudios superiores? El cambio ha sido muy grande, ya que actualmente en lo que es mi carrera o mi ingeniería, se ha visto mucho la diversidad de aplicaciones. En el nivel bachillerato, uno simplemente ve lo que son las aplicaciones básicas. Uno no le ve aplicaciones tan directas, simplemente entra a lo que son los fundamentos del cálculo integral infinitesimal. No se ve tanto lo que son sus aplicaciones directamente. En cambio, en lo que es mi ingeniería, yo hasta el momento ya he entrado en lo que es la misma aplicación como tal,
a lo que es la realidad, no simplemente como un concepto teórico o ideal, sino a lo que es un concepto real como tal y de las aplicaciones de esto para diferentes ámbitos. Si bien ya mencionamos ahorita lo que son las aplicaciones, eh, ¿cómo se aplican estas en la vida cotidiana y por qué consideras tú que son tan importantes en el estudio de cualquier ingeniería? Estas se aplican a la vida cotidiana de diversas maneras, ya sea en el cálculo de precios, en lo que es la logística, también se puede aplicar en el cálculo de pesos, de velocidades, en lo que es la cuestión de la física, se puede aplicar también en la electricidad y el magnetismo, que es de forma técnica también, no solo para un ingeniero como tal, sino también para técnicos, tiene una gran función. También tiene grandes funciones en la química, que también es a nivel técnico, no solo a nivel de ingenierías o licenciaturas. Y yo consideraría que tiene una gran importancia porque esto nos ha ayudado a abreviar todos los conceptos que teníamos en una forma matemática. No solo simplemente para poder realizar las sumas de una manera aproximada, como lo fue en el concepto de sumas de Riemann. La integral mostró toda una revolución en la matemática como tal, desde su creación en el concepto como tal de Newton hasta los desarrollos que se lograron hacer por parte de los demás que continuaron con el estudio de este campo, como lo fueron Cauchy, Euler, eh, Gauss, diferentes matemáticos y físicos que han ayudado a que se desarrolle como tal el concepto de la integral a diversas áreas de la ingeniería, que esto viene también incluido en la física y la química principalmente, y también el desarrollo de las mismas matemáticas. Entonces, ¿el cálculo desde el punto de vista físico te parece fundamental para comprender el origen de las cosas? Me parece muy fundamental, ya que las ecuaciones que nos derivan a conocer lo que es actualmente el origen del hombre, del universo, de todos los tipos de cosas, nos ayudan a poder comprenderse a partir de lo que es el cálculo integral, desde el cálculo integral infinitesimal hasta el cálculo diferencial infinitesimal. Perdón. Eh, Esto se puede ver en las ecuaciones de Maxwell, que comprenden la teoría electromagnética, en las ecuaciones que nos marcan la relatividad de la luz, que nos ayudan a comprender el origen de la luz, en las ecuaciones del origen del universo como tal, y en diversos campos más, ya que como tal no se tiene una teoría del todo y como seres humanos nos ayuda a comprender cómo se ha desarrollado el universo sin tener como tal una teoría del todo, como fue comprendida por Stephen Hawking, que la cual todavía no se ha logrado conceptualizar como tal. Si bien ya mencionamos o mencionaste lo que es la importancia realmente de lo que es el cálculo en la vida real, y entonces, ¿qué aconsejarías a los jóvenes que que se les dificulta la comprensión de estos temas? La comprensión de estos temas para los jóvenes es muy baja, mucho más en el caso de nuestro país. No reconozco bien por qué es el motivo, pero yo veo que hay grandes jóvenes que tienen una genialidad muy grande para la comprensión de esto. Yo recomendaría principalmente a estos jóvenes que sigan comprendiendo las matemáticas como tal y que no los vean como una forma metódica, sino como una forma creativa. Veo que a muchos jóvenes les interesa mucho el concepto artístico sobre la ciencia principalmente. No digo que la ciencia sea para muy pocos jóvenes, pero aún es mayor el ámbito artístico. Y no digo que sea malo el ámbito artístico, pero que lo vean un poco más como una forma de arte más, una forma de creatividad, de buscar soluciones a la vida diaria y divertirse, de comprender todo esto bien. Eh, Les recomendaría mucho que conceptualicen todos estos términos, no que simplemente los memoricen, sino que los disfruten, que vean cómo la precisión de las cosas es maravillosa, es fabulosa, tanto para comprender todo lo que es el origen universal, lo que es el concepto de nuestra vida diaria, cómo se manejan las diferentes cosas, cómo se maneja la economía, las bolsas de valores, el concepto mismo de la física, de la química, la termodinámica, lo que nos ha llevado a poder finalmente nosotros desarrollarnos como seres humanos, que comprendan eso, que comprendan la necesidad tecnológica y científica
Esto les va a ayudar mucho a poder entusiasmarse para ello, para que yo les recomendaría a comprender principalmente lo que es la tecnología, lo que es el desarrollo de lo que los hace disfrutar a ellos como seres humanos, lo que es los viajes en aviones en el caso de mi carrera, lo que es el uso de un celular mismo, el uso de computadoras, de diversas formas de arte también que nos ayudan a desarrollarse a partir del cálculo integral. ¿Por qué? Porque también lo que son las cámaras fotográficas, las cámaras de filmación, las diversas novedades que se crean en las artes, son base de las matemáticas y principalmente del cálculo infinitesimal, y principalmente del cálculo integral, que es fundamental para todo esto. Si bien muchas veces sucede que los jóvenes dicen, no, pues yo por qué voy a estudiar esto si realmente en un futuro no quiero dedicarme a una ingeniería o a una licenciatura en matemáticas. Entonces, ¿por qué te parece tan importante que los jóvenes entiendan esta materia sin importar la profesión que decidan a futuro? Me parece más que nada importante porque es un ámbito donde se puede desarrollar mucha creatividad, donde se puede desarrollar mucho intelecto por parte de los jóvenes, no solo para verlo como una forma más, sino porque también es una forma de disfrutar, el comprender las cosas, es una necesidad inherente al ser humano el comprender las cosas, el querer mejorar día a día. No es, o sea, independientemente del ámbito político, de las creencias, de cualquier ámbito, es inherente para el ser humano conocer su entorno. Así que por eso yo lo considero fundamental esto. Eh, También lo veo en las diversas formas que se puede ver en todo nuestro mundo, en, en la economía, principalmente. Lo considero importante porque también te ayuda mucho en el ámbito personal a poder desarrollarte más intelectualmente, a que no llegues a un punto donde puedas carecer de estos conocimientos para poder comprender ciertas cosas, que también te ayuda mucho a los diversos objetivos, porque no solo se, como dije anteriormente, no solo se puede aplicar en física y química, también se aplica mucho en la política. ¿Por qué? Porque las políticas requieren situaciones de economistas y de analistas financieros, de diversas cosas que también son necesarios, y estos ya son más dependientes de comportamientos humanos y sin embargo necesitan la aplicación de lo que es el cálculo integral. Cambiando totalmente de lo que estamos hablando, eh, ¿cuál consideras que es la importancia del lenguaje algebraico en la explicación de los temas desarrollados y pues en la explicación de cualquier tema que requiera el uso de matemáticas? Yo considero principalmente importante esto debido a que el lenguaje algebraico nos ayuda a reconocer de una manera más abstracta el concepto matemático desde el punto de vista del cálculo infinitesimal, perdón. Y es muy importante esto porque nos ayuda también a reducir mucho los términos, a poder llevar la educación a otro nivel también. ¿Por qué? Porque el álgebra cambió totalmente el desarrollo del mundo, al igual que como lo hizo el cálculo. El fundamento algebraico nos ha ayudado a poder hacer más abstracto todo el conocimiento y también poder reducir las cantidades de memorización en los sistemas educativos. Nos ha ayudado mucho a poder conceptualizar las cosas finalmente, no solo memorizar las cosas porque sí, no estar siendo tan repetitivos en los procesos. Así sucede en todo esto. Y también nos ayuda mucho a poder conceptualizar la lógica, no solo las matemáticas, sino lo que es la otra ciencia ligada a las matemáticas, que es la lógica argumentativa y también la lógica proposicional y la lógica matemática como tal. Ya para terminar, Bruno, ¿qué te parecieron los materiales realizados y agregarías algo más? Los materiales realizados me parecieron muy interesantes. La verdad se me hace que captan la esencia como tal de lo que es el cálculo, principalmente en la cuestión de las fracciones parciales, en este caso. Principalmente se me hizo muy importante cómo se conceptualiza ahí y no simplemente verlo como un procedimiento con simplemente ejemplos directos, sino también como una forma conceptualizada de llevar a cabo el proceso, que no simplemente memoricen como tal, decir que se hacen las cosas por tal o tal motivo,
sino poder seguir un procedimiento como tal, como si fuera un algoritmo, algo similar, y que nos ayuda a poder conceptualizar y no simplemente aburrirnos siguiendo algo preciso, sino poder tener la creatividad de poder verificar diferentes métodos, o sea, de poder llevar a cabo diferentes métodos para poder realizar un procedimiento como tal en el cálculo infinitesimal. Yo, si hubiera algo que agregaría, sería motivar principalmente a los jóvenes a no decepcionarse por las matemáticas, ya que las matemáticas es algo muy bonito a nivel científico. Es la ciencia como tal, base. Incluso yo la consideraría tal vez algo superior a la física, ya que la física requiere de las matemáticas para poder llevar a cabo todas sus conceptualizaciones en ecuaciones y para poder llevar a verse a cabo sus aplicaciones como tal, numéricamente hablando. No solo la física, sino también las demás ramas, la economía, la química y sus derivados, como lo puede ser la termodinámica, la física aplicada, la física moderna, la estadística, todo ello es llevado a cabo a partir de un concepto abstracto. Por eso yo considero las matemáticas la ciencia más importante y la ciencia base de todas las ciencias como tal. Pues bueno, Bruno, sería todo. Muchísimas gracias por ayudarme en esto y por tu participación en la entrevista. La verdad, hiciste una entrevista excepcional y creo que quedaron muy claras todas las respuestas que nos diste. Muchas gracias a ti, Cristian, y esperamos que todo esto lleve a los jóvenes a seguir motivándose como tal por las matemáticas. No solo ver las matemáticas como una asignatura más, sino algo que pudiera ayudarlos a desarrollarse en su ámbito tanto laboral como tal para que los motive a hacer algo más por el avance científico y que los motive también a no simplemente aburrirse con las matemáticas, sino a verlos como una forma de entretenimiento. De hecho, hubo una época, agregando un poco más a la entrevista, Sí, hubo sí. una época en Japón donde un emperador, alrededor del siglo XVI y XVII, un emperador encerró a los japoneses como tal, los aisló, como si fuera un sistema político fascista. En este caso, ¿qué hacían los japoneses para poder tomarlo como una forma de diversión o de entretenimiento? Resolvían teoremas matemáticos. Eso ayudó mucho al avance de Japón tal como nación, a lo que lo llevó a su desarrollo tecnológico. Y no solo en eso, sino también educativo. Y por eso Japón hoy en día es una de las potencias grandes del mundo. Lo mismo ha sucedido con China, donde se han dedicado más que a una forma de entretenimiento vana, o no por decirlo vana, sino no progresiva como tal, lo han utilizado su tiempo principalmente para desarrollar teoremas matemáticos en lo que es el caso de China, en lo que es el caso de Rusia, donde en Rusia han demostrado durante lo que fue la época de la Unión Soviética, demostraron grandes avances tanto para el cálculo como para las matemáticas. También los alemanes, con los matemáticos prolíficos como Leonhard Euler, que dieron grandes avances a lo que fue el cálculo integral, principalmente en el concepto de integral cerrada y en la aplicación de esto a la electricidad y el magnetismo, como lo fue también Gauss, que también nos ayudó mucho a las aplicaciones, pues al ser un gran matemático prolífico, en las aplicaciones del cálculo como tal, y como lo fue Isaac Newton, un gran inglés, que también nos ayudó a crear el concepto de cálculo integral y que fue el que nos llevó a todo lo que fue la revolución del cálculo como tal, que nos llevó a lo que fue el conocimiento del ser humano, de lo que es el cálculo integral y que hasta la actualidad sirve como una gran herramienta para poder desarrollarnos tecnológicamente y científicamente. Por eso es muy importante el cálculo integral en la vida diaria, y no solo en la vida diaria, sino en la vida de específicamente de ingenieros, científicos, de todo tipo de personas que aunque no lo crean, poco a poco van utilizando el cálculo integral o diferencial, aunque no lo parezca en sus vidas, y que no crean que nunca van a utilizarlo en sus vidas, ya que finalmente forma parte de nuestro día a día. Y la gente siempre quiere, o bueno, tiende a buscar lo que nos puede brindar la ciencia y las matemáticas, pero muchas veces pues no desea como tal tomar lo que nos ofrece para poder resolverse. O sea, no quieren las cuestiones que esto nos ofrece. Por eso yo desearía que la gente con este video se motivara a poder
seguir estudiando lo que son las matemáticas y las ciencias como tal, y que se desarrollen un poco más en lo que es el cálculo infinitesimal, especialmente el cálculo integral, ya que es un área de las matemáticas muy importante como lo son el álgebra, que es una parte fundamental de las matemáticas, y también el cálculo diferencial. Es tan importante como esto comprenderlo. Y también como la simple aritmética, que son sumas y restas, así de importante es el cálculo integral. Finalmente, pues las matemáticas son la base de todo y podemos decir que la comprensión o ver a las matemáticas como una forma de comprender bastantes aspectos físicos que suceden en la vida cotidiana puede motivarnos a seguir estudiándolas y comprender un poco más cómo es que funciona nuestra vida en sí. Exactamente. Eh, el cálculo infinitesimal yo lo consideraría, después del álgebra y la aritmética, el área más importante de las matemáticas, aún más que la estadística, que la probabilidad, etcétera. Y voy a decir esta frase muy importante de Galileo Galilei para que la tomen en cuenta todos los que vean este video. Galileo Galilei una vez tomó la frase de que decía que las matemáticas es el idioma con el que Dios creó el universo. Sí, tiene mucha razón, Bruno. Y pues nada, muchas gracias por esta entrevista de nuevo y, y por pues apoyarme con esto. Y pues nos estamos viendo, amigo. Muchas gracias a ti, amigo, y esperamos que esto ayude a motivar a los jóvenes a continuar sus estudios y a motivarse un poco más por las matemáticas. Y esperamos en breve poder continuar con la cuestión de los videos que tú conoces como es el proyecto, donde nuestro objetivo principal es motivar a los jóvenes a conocer las matemáticas y a que también las conceptualicen y no los vean como algo aburrido, sino a que realmente las comprendan, a que sepan de dónde vienen cada cosa de las matemáticas. Exactamente. Entonces los invitamos a todos a que pues se suscriban y que estén atentos a que subamos nuevo contenido, el cual se hará en posterior a que terminemos nuestras evaluaciones y nuestro semestre como tal, pues ambos estudiamos. Y pues de nuevo muchas gracias y muchas gracias también a todos los que vean este video. Hasta luego, Bruno. Hasta luego, Cristian, y muchas gracias a todos.